Hola, ¿qué tal? Veamos en el siguiente ejemplo el cálculo del margen de error y del intervalo de confianza para una proporción poblacional. Veamos el siguiente caso. Supongamos que el personal del Departamento de Calidad de la planta química desea evaluar los resultados de sus acciones correctivas, implementadas para no rebasar los límites máximos permisibles de contaminantes por presencia de cobre en sus aguas residuales. Si después de muestrear sus efluentes durante cierto tiempo observaron que en 10 de un total de 200 muestreos aleatorios se excedió la normativa, es decir, la concentración de cobre no debe exceder 6,0 miligramos por litro. De mantenerse las actuales estrategias correctivas, ¿qué proporción de descargas residuales se estima incumplan dicha normativa en la planta? Usar el nivel de confianza del 95%. Vamos a proceder con la solución de este caso desarrollándolo paso a paso. Iniciemos identificando las siguientes condiciones y o especificaciones. El objetivo que percibe este caso es el de estimar la proporción de descargas residuales que incumplen los límites máximos permisibles de contaminantes por cobre. La variable o característica que interesa conocer o estimar es el número de descargas que, a pesar de mantenerse las estrategias correctivas, incumplen la norma sobre la presencia de cobre en los efluentes de la planta. Como interesa estimar la cantidad de descargas residuales que incumplen la norma, el parámetro a estimar es una proporción. La información o datos que disponemos para estimar dicha proporción son la normativa a la que se hace referencia, que es la concentración de cobre en la descarga de aguas residuales no debe exceder de 6 miligramos por litro. La población es infinita, pues se desconoce la cantidad de descargas residuales que puede realizar la planta. El tamaño de la muestra es 200, que son el total de los muestreos aleatorios en los que se midió la presencia de cobre. Esto nos indica el número de éxitos o casos favorables, contabilizados en la muestra que rebasaron la concentración reglamentaria de cobre. Recordemos que lo que se desea estimar es la proporción de casos en los que se incumple la norma. Por lo tanto, el número de éxitos está dado por los casos de las muestras cuya cantidad de cobre fue mayor a 6 miligramos por litro. Con esta información, procedemos a calcular la proporción puntual. En nuestro caso se obtiene al dividir 10 entre 200, dándonos un resultado de 0.05, equivalente al 5%. Esto significa que el 5% de las descargas residuales muestreadas excedieron la concentración reglamentaria de cobre, y hasta este momento es la única evidencia que nos permite inferir o suponer sobre la cantidad de descargas residuales que incumplen la norma en la planta. Recordemos que si bien este es una estimación puntual de la proporción poblacional, no es concluyente, pues no se acompaña de ningún nivel de certeza. Por esta razón, debemos proceder con el cálculo del margen de error de estimación, a partir del cual obtendremos el intervalo de confianza que determinará con cierto nivel de acierto la proporción real de la población. Recordemos que para usar la distribución normal dentro del cálculo del margen de error de estimación, NP y N1 menos P deben ser mayor a 5. Y bueno, como ambas condiciones se cumplen, podremos utilizar la distribución normal para calcular el margen de error de estimación sin considerar su cálculo el uso del factor de corrección por población finita. Por lo tanto, la fórmula adecuada es la siguiente. Como se desea con un 95% de confianza
Entonces, el valor de Z corresponde a 1.96. Y bueno, al sustituir esta información en el modelo, se tiene entonces que el margen de error es de 0.3021. Una vez calculado el margen de error, al sumarlo y restarlo a la proporción muestral previamente obtenida, obtenemos los límites inferior y superior del intervalo de confianza para la proporción poblacional, siendo este de 0.0198 y 0.0802. Cabe señalar que si el límite inferior del intervalo es menor que 0, se reemplaza con 0. Si el superior es mayor que 1, se reemplaza con 1. Finalmente, todo intervalo de confianza obtenido debe ser interpretado dentro del marco de estudio que refiere al caso que se analiza. Por lo tanto, la conclusión será la siguiente. A pesar de las acciones correctivas implementadas en la planta, se tiene una certeza de 95% de que el incumplimiento de la norma por presencia de cobre en aguas residuales se presentará entre el 1.98 y 8.02% de los puntos de descarga de los efluentes de la planta. Esta conclusión debe conducir al personal de calidad a reconsiderar y reforzar las estrategias para la corrección y mejora de la calidad de sus aguas residuales, a fin de garantizar el debido cumplimiento a la norma oficial mexicana. Espero este video te haya servido. Hasta la próxima.